Buenos días, soy Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, y hoy estamos aquí para dialogar sobre el trabajo en este ciclo televisivo llamado Las deudas de la democracia, 40 años. El terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura cívico-militar tuvo como propósito producir una transformación de la matriz económica que el país venía desarrollando. Desde los orígenes de la División Internacional del Trabajo, Argentina quedó enmarcada como un país agroexportador que importaba las manufacturas de los países centrales. A partir de las guerras mundiales que afectaron al mercado mundial, las industrializaciones por sustitución de importaciones fue la política central del peronismo. La década de mayor crecimiento de la economía y la industria nacional fue cuando el Estado redefinió su papel en la asignación de recursos, con un fuerte rol en esas negociaciones de los trabajadores organizados, lo que permitió que los salarios crezcan en su valor real y sea la época con mayor acercamiento al pleno empleo. Los cambios tecnológicos y en el tipo de acumulación de capital a nivel mundial fueron modificando la organización del trabajo. Del capitalismo fordista se pasó con la globalización al post-fordismo. El nuevo poder de las finanzas en contraposición a la producción que generaba empleo y el crecimiento exponencial de la tecnología que modifica, son algunos de los elementos que cambiaron y cambian el escenario del mundo del trabajo. Los años 90 y 80 significaron retrocesos en cuanto a la flexibilización y precarización laboral, el aumento del desempleo en los 2000 y el surgimiento de organizaciones que representan a este nuevo sujeto social generaron medidas como el pago de tickets canastas y los primeros planes sociales. Durante los gobiernos kirchneristas la economía se recuperó. La participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno superó el 50% y el valor de los salarios fue el más alto en la región. Durante el periodo de 2015 a 2019, estos valores descendieron y el mercado volvió a tener una tendencia desreguladora, lo que hizo crecer el trabajo informal. En la actualidad, el escenario está marcado por nuevos trabajos mediados por aplicaciones de celulares, legislaciones que generan avances en la lucha contra la violencia laboral y por los cupos de acceso, una gran pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Para abordar este tema clave me acompañan Roberto Baradei, secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires y secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, Ana Laura Ruggero, secretaria general del Sindicato No Docentes de la UNDAP y subsecretaria de Igualdad de Género de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales FATUM, y Guido Valerga, secretario general de SICA-APMA, Sindicato de la Industria Cinematográfica, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La idea de este programa es evaluar estos 40 años de la democracia, las deudas y lo que se ha desarrollado. ¿Cómo ven ustedes, y empiece el que quiera, estos 40 años de democracia, en aquel momento post-dictadura, los derechos y cómo salíamos del mundo del trabajo después de ese terrorismo de Estado que había padecido la Argentina? No sé quién quiera empezar, no sé, Roby. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, hay que tener en cuenta que la dictadura cívico-militar destruyó el aparato productivo. Y para destruir el aparato productivo, porque cambió las relaciones económicas, se volcó al capital financiero, la especulación financiera, fundamentalmente, lo primero que tuvo que hacer es destruir la resistencia
para que eso sucediera, y la resistencia la ejercían las comisiones internas de cada una de las fábricas que defendían los puestos de trabajo y el trabajo, a los trabajadores en general, y los militantes, los estudiantes, los trabajadores, y por eso hubo 30.000 desaparecidos, hay que decirlo, ¿no?, en estos tiempos de negacionismo. Ayer leía un artículo de hace unos años de La Nación, o sea que reconocimiento de parte, relevo de prueba, que informaba que Estados Unidos, el Departamento de Estado había recibido el reconocimiento de los militares en Argentina, de aquellos militares, ¿no?, de más de 22.000 muertos y desaparecidos en la Argentina, o sea que claramente hay que decir que son 30.000. Bueno, tuvieron que hacer eso y destruir el aparato productivo en nuestro país. Entonces, cuando hay que destacar en ese momento el paro que la CGT le hizo a la dictadura militar, en ese momento la CGT Brasil, que estaba al frente Saulo Baldini, también el paro del 30 de marzo del 82, bueno, hubo una resistencia, por supuesto las madres, las abuelas, y cuando volvió la democracia, precisamente la idea era recuperar eso, recuperar el valor del trabajo, la lucha por los derechos humanos fue central, de los organismos, de las madres, de las abuelas fundamentalmente, y de los organismos, y la consigna paz, pan y trabajo, que en ese momento también fue una consigna muy fuerte del movimiento obrero contra la dictadura militar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se dio toda una situación que creo que tuvimos muchas dificultades, fundamentalmente por los condicionamientos externos que vienen a la fecha, ¿no? El tema de las políticas del Fondo Monetario Internacional, que han extorsionado permanentemente a la Argentina, y en la posibilidad de reconstituir el sistema productivo argentino. Alfonsín intentó, pero hubo golpes económicos y hubo también decisiones que no fueron acertadas en ese sentido. La CGT se movilizó mucho y bueno, Alfonsín se va con un golpe económico, lamentablemente, hay que decirlo. Y después, lamentablemente, desde los sectores del peronismo, en ese momento le había ganado la interna Cafiero Carlos Menem, llevan adelante un programa de reformas que hoy lo reivindica uno de los candidatos de La Libertad Avanza, que era precisamente destruir a las empresas del Estado, quitar el tema del rol del Estado, venderlas, las regalaron, no las vendieron concretamente, y también un esquema totalmente diferente con la convertibilidad. Por eso reivindican tanto a Cavallo y lo reivindican tanto a Menem. Eso destruyó nuevamente el aparato productivo y generó mucha desocupación en la Argentina, y ahí surge el fenómeno de los piquetes, de las grandes movilizaciones. En un momento que venían los organismos financieros internacionales, me acuerdo con el tema de educación, les decían que el Estado se tenía que desprender de las responsabilidades del sistema educativo, la transferencia de escuelas, que ya había empezado la dictadura, de las escuelas primarias a las provincias. Después vino el proceso de las escuelas secundarias, después eso continuaba, lo pudimos parar a los municipios y a la privatización concretamente. Bueno, y se dio toda esta situación, gobierno de los dos periodos del gobierno de Menem, de la Rúa, sabemos cómo terminó, cómo se fue, con muertos y demás, precisamente por aplicar políticas del Fondo Monetario Internacional, y después asume Néstor Kirchner. Y ahí hubo una recomposición del tema del aparato productivo en nuestro país. Y ahí porque puso el centro en el tema del trabajo, de recomponer el aparato productivo, de volver a tener paritarias libres, de poder avanzar en la defensa de los intereses nacionales. Y bueno, con el fondo una política totalmente diferente. Pagarle al fondo y al mismo tiempo que le pagaba
el endeudamiento que otros gobiernos habían tomado, lo echó. Le dijo el fondo, bueno, ahora no tienen más nada que hacer en Argentina, se van. Y entonces poder empezar a crecer con lo nuestro. Entonces, a partir de ahí tuvo todo un crecimiento y un desarrollo muy importante que lo obtura lamentablemente el gobierno de Mauricio Macri, cuando gana Mauricio Macri, y empieza de vuelta un proceso similar, pero a diferencia, con mucha resistencia de la clase trabajadora, de los movimientos sociales y demás, inclusive de los pequeños y medianos empresarios, que dio la posibilidad que no tuvieran 8 años, sino 4 años y volver. Ahí nos agarró la pandemia, la guerra, la sequía, decisiones que quizás no fueron las mejores para poder enfrentar determinadas cuestiones, pero estamos en camino a eso. Yo creo que nuevamente, porque hay generación de trabajo en nuestro país, el problema hoy se centra en el tema de la distribución de la riqueza. Y creo que ahí yo creo que tenemos que centrar en el tema del trabajo, de la distribución del ingreso y del aparato productivo en la Argentina. Hizo un raconto histórico espectacular de todos estos años, pero bueno, una síntesis de lo que creemos, que creo que lo pendiente es fortalecer el aparato productivo en la Argentina, concretamente ciencia y tecnología, educación y por supuesto el tema de la distribución del ingreso. Ana Laura, ¿cómo vinculás también esto con los derechos, no? Sí, lo escuchaba recién al compañero y creo que hay que destacar, bueno, él hizo un recuento por lo menos de la época del 90, que era la desregularización del Estado, es las privatizaciones, es sacar hoy lo dice lamentablemente Milei, en esto de sacar al Estado de todos lados, ¿no? Pero yo lo varo en tema de derechos, el Estado tiene que estar cuando hay desigualdad en la relación entre las partes. Sí, en tema de derechos laborales es fundamental la presencia del Estado para garantizar un piso en el no abuso de esos derechos hacia los trabajadores. Si el Estado no existe, obviamente hay una inequidad entre las fuerzas laborales, entre que tienen la fuerza del capital y en que tienen la fuerza de la obra, de la mano de obra y de lo que es su medio de vida. Entonces, no por nada se pone en vista a querer sacar al Estado de todo lo que debería estar regulando, porque es dejar, obviamente, al pueblo sin garantías que tengan que ver con el abuso de derechos. Para mí es fundamental dejarlo, como decía recién el compañero, explícito, de que el Estado tiene que estar presente, porque son las políticas públicas. Yo el otro día me preguntaron unos compañeros sobre la igualdad. Para mí la igualdad es una utopía irrealizable si no parten todos de un mismo piso, y eso es equidad. Y esa equidad la hacen las políticas públicas de un Estado presente. Entonces, para mí es básico entender y que todos comprendamos, que la sociedad comprenda que el Estado sí o sí tiene que estar presente, sobre todo en las relaciones laborales, en las relaciones que tienen que ver con la seguridad social, en garantizar determinados derechos, porque si no está presente, nunca se va a llegar a ese piso de equidad para lograr la igualdad deseada. O sea, hablamos de justicia social, siempre proponemos planes, bueno, esos planes de justicia social tienen que partir siempre de una sociedad que esté en un piso de equidad. Y para eso tiene que haber políticas públicas desde la educación, desde el trabajo, desde la producción. El otro día escuchaba también al compañero Rossi en un discurso en la Universidad de Arturo Jauretche, que se está inaugurando un instituto, y decía algo principalmente, digamos, en términos de conquista de derechos, que cuando uno llega, o nosotros, la sociedad, tenemos que llegar a defender derechos, es porque estamos ya llegando tarde. Los derechos se luchan, se conquistan y posteriormente se defienden. Entonces creo que en eso también tenemos que hacernos una reflexión todos y todas, sobre todo, bueno, nosotros del movimiento obrero organizado, empezar a entender qué discusiones nos vienen a futuro, esto de que nos pasó por la pandemia y que nos trajo a la luz un montón de inequidades, un montón de brechas con respecto al acceso a determinados espacios, tanto sea de educación como de trabajo, los trabajos que se virtualizaron, el teletrabajo que tuvimos que obviamente salir a normar, porque donde no norman los trabajadores, norma la patronal y no va a ser nunca en favor de los trabajadores. O no norma.
Es lo que tenemos que saber, mismo ahora en las comisiones tanto de diputados como de senadores se está tratando lo que son las licencias, una modificación en la ley de contrato de trabajo. Lo mismo, llegar en términos de lo que es las licencias en términos de cuidado, una ley de contrato de trabajo que ya es bastante antigua y que hay que ir empezando a poner en discusión determinadas cuestiones, siempre cuidando de que esas discusiones no abran puertas que después no sabemos cerrar, ¿no? Eso también es parte de la estrategia que tenemos que tener como movimiento obrero organizado a la hora de dar de esas discusiones, pero es que hay que darlas. A veces preguntan o decimos si son estratégicos o no determinados planteos. Me parece que en la sociedad tenemos que ir avanzando a saber esto de que si no regulamos determinados derechos en determinados momentos, van a llegar otros que lo van a regular y no van a ser en favor de los trabajadores. Entonces me parece que hay estas cuestiones que tenemos que discutir a futuro que tienen que ver con los cuidados. Bueno, yo obviamente milito el sindicalismo y el feminismo dentro del sindicalismo. Son cuestiones que a buena hora se tienen que empezar a discutir porque se tienen que reglamentar a favor del pueblo trabajador, de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso tenemos que tener, y valoro a todos los compañeros del movimiento obrero que están ocupando diferentes lugares. Más allá de las luchas que llevamos el movimiento obrero y lo que decimos siempre, que es la columna vertebral y que somos la estructura, también somos los que tenemos que dar la discusión, tenemos que estar en esos espacios de poder de discusión política, porque lo que transforma la realidad es la política. Más allá de lo que nosotros podamos acompañar o ejercer o discutir en las calles, que es nuestro lugar, también en lugares estratégicos tiene que haber compañeros y compañeras del movimiento obrero organizado para discutir el derecho al futuro del trabajo que se viene. Ayer lo escuchaba también a Axel en la Universidad de Sarmiento hablar sobre esto. Hoy los candidatos de la oposición nos ponen a discutir no sobre si tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la producción o al trabajo, a discutir la palabra derecho. O sea, ¿qué significa tener derecho a? Y la realidad que es muy sabia y muy acorde la discusión, porque en esto de un derecho, de la visión, tanto un derecho colectivo, un derecho individual, lo traen a colación la oposición para discutir derechos individuales. Nosotros tenemos siempre, obviamente, la obligación como dirigentes y dirigentes a discutir el derecho colectivo y entender que la sociedad no puede no tener derecho a. Esto de ir sacando del Estado, de la presencia, de garantizar determinados derechos hacia la educación, a la salud, al trabajo, es empezar a cuestionar no a qué, sino la palabra derecho. Y la verdad que eso no nos ponemos a dar el lujo. Yo creo, digo también el escenario electoral, vos hablabas, Jorge, de derechos, ¿no? Estamos en un Estado de Derecho donde ha pasado algo muy grave en Jujuy y que lo tenemos que tener como movimiento obrero organizado en vista, porque hubo algo también, después de 40 años se expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para que eso pase, no es que estamos pasando algo por arriba, hay alguna cuestión que es importante no volver atrás, y más nuestra sociedad que dijo nunca más una sociedad que fue la que en Latinoamérica le hizo el juicio a la Junta. O sea, creo que es una sociedad que maduró la cuestión de derechos humanos y que tenemos que en eso sí no volver ni un paso atrás. Así que creo que la palabra derecho hoy está cuestionada desde el otro lado como prácticamente una estrategia para que entendamos que son cuestiones individuales y no que es al colectivo de la sociedad. Lo que hoy pone en discusión que tenía que discutir las universidades públicas. Las universidades públicas somos herramientas de construcción de justicia social. Los trabajadores de las universidades públicas vamos a construir futuros profesionales, pero no vamos a lo neoliberal, sino vamos a lo comprometido con la construcción de una sociedad más justa. Esos son también los profesionales, bueno, vos sos experto en esto, de qué queremos para ese futuro en esa sociedad, y esa sociedad tiene que estar obviamente con un compromiso con la comunidad que los rodea, dando esa producción que necesita, dando esos profesionales que son ese valor agregado que hace esa justicia social sea una realidad efectiva. Bien. Guido, ¿cómo lo ves de estos 40 años de tu sindicato, que también hubo una evolución y fue
fue escalando en este tiempo con los vaivenes, bueno, que ya plantearon tanto Roby como Ana Laura. Sí, algunas cuestiones quería sumar a lo que venían planteando Roby y Ana Laura, que tiene que ver con la instalación en los medios también de esta batalla cultural, ¿no? Que en algún momento a mí me quedó muy presente cuando lo planteó Néstor, de haber ganado la batalla cultural. Creo que eso no sucedió totalmente, y más viéndolo ahora, pero sí llevándolo a la salida de la dictadura con la estigmatización de dirigentes sindicales. También cuando antes Roby nombraba a Saúl Ubaldini, yo siendo chico, en mi casa se hablaba mal, de una casa de trabajadores y se hablaba mal de Ubaldini, ¿no? Que me parece que eso también se fue como instalando y en el recorrido de nuestra historia, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas estatales, ¿no? Llevándolo a aquellos años donde hablar de Entel, de SECBA, ¿no? Todo funcionaba mal, todo estaba mal, el Estado no puede manejar nada, y creo que en definitiva el vaciamiento en ese momento, ¿no? de las empresas para que no puedan funcionar hizo esto, ¿no? De instalar en la sociedad, instalar en el pueblo que hay que privatizar todo, que hay que entregarle todo a empresas extranjeras, y esto lo que va llevando también, obviamente, es lo que tiene que ver con en su momento, ir reconstruyendo todo lo que tiene que ver con el movimiento obrero, saliendo de la dictadura, y en estos años creo que pasamos después de los gobiernos de Néstor y Cristina, a esta etapa de resistencia, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso. Creo que hoy las paritarias, yo la verdad que no estaba tratando de recordar cómo era en los 80, en la salida de dictadura, las paritarias, ¿no? La verdad que no sé si estaba eso, que estaba como... ¿Había aumentos? No sé cómo se hacía en ese momento, ¿se negociaba? Se empezaban a activar con mecanismos diferentes y demás, y después cuando se ponen los mecanismos de paritarias, o sea, plenamente vigentes, en la década del 90 quisieron eliminarlo concretamente. No en la década del 90, sí, en la década del 90 intentaron, pero después en el gobierno de la Rúa, cuando eliminaron la ultraactividad y demás, cuando salió ahí Moyano y el tema de la corrupción en el Senado con el tema de los sobres para que votaran la ley de reforma laboral, eliminando, entre otras cosas, dentro de la paritaria, la ultraactividad, que es la garantía que tenemos los trabajadores ante la arbitrariedad de la patronal de no querer acordar nuevos derechos o nuevas conquistas, de mantener vigentes las anteriores, porque si no hay un acuerdo posterior, ¿qué pretende el empresariado? Que se caiga el acuerdo anterior. Entonces la ultraactividad es fundamental, ¿no? Para mantenerla. Y bueno, Néstor Kirchner lo puso en vigencia nuevamente el tema de las paritarias como tenía que ser, y hoy tenemos funcionamiento de paritarias. El macrismo intentó eliminar algunas, en el caso de los docentes, eliminó la paritaria nacional docente, que establecía un piso salarial, o en la pelea que dimos nosotros fue muy importante. No lo pudieron eliminar en el tema de las provincias y demás, pero había una decisión política de bajar los salarios, concretamente. Entonces buscaban mecanismos con el Estado para presionar que en el marco de las paritarias se bajen el tema de los salarios. Y el tema de la estigmatización de dirigentes sindicales o de las organizaciones sindicales tiene que ver con lo mismo que... Yo lo que digo es esto siempre. Afortunadamente la Argentina construyó anticuerpos democráticos que tenemos que defenderlos. Los construyeron las madres, fundamentalmente las abuelas. En la década del 70, las comisiones internas, los dirigentes sindicales que representaban cabalmente los derechos de los trabajadores, los asesinaban o los hacían desaparecer. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que tienen la misma matriz de pensamiento los que plantean hoy. Patricia Bullrich, no tengo la menor duda. Afortunadamente hemos construido anticuerpos democráticos para que eso no suceda, pero si tuvieran la posibilidad lo harían. Lo dijo el ministro de Trabajo de Vidal. Si yo pudiera tener una Gestapo sindical, ¿para qué hacía la Gestapo? Espiaba, perseguía, asesinaba, torturaba, mataba. Bueno, eso era la Gestapo. Para terminar con el sindicalismo la tendría. Esa es la misma matriz de pensamiento que tenía la dictadura cívico-militar.
Tremendo. Vamos a un corte y seguimos, Guido. Arrancamos al revés con Guido en la próxima. Bueno, retomamos, Guido, perdón que te habíamos interrumpido, pero le sumo un nuevo interrogatorio. En este tiempo apareció un fenómeno nuevo, ustedes lo expresaron, los movimientos sociales, los desempleados, la economía llamada popular o informal, el trabajo informal. ¿Cómo se asocia esto a lo que veníamos charlando, sobre todo que veníamos en una década 70 donde se discutía el trabajo formal y pasamos en algún momento en el estallido del 2001 a discutir también trabajo informal y un enorme desempleo, ¿no? También caracterizado con cosas que hoy suceden, así que te cedo, Guido, como para retomar y continuar. Sí, bueno, creo que todo lo que fue, cuando se va profundizando la crisis a partir del macrismo, si bien, bueno, vienen de antes los movimientos sociales, pero el trabajo informal, que es algo también que nos en algún punto nos replantea como estructuras sindicales, más que nada en esto de terminar de entender las estrategias donde lo que podemos hacer desde los sindicatos es plantear la generación de empleo, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso, pero no podemos desconocer esto otro, como una necesidad que tiene la gente, ¿no? Como se plantea el trabajo informal, que muchas veces es generado en la clase media, ¿no? Esto de la demanda de mano de obra para cuando no hay un montón de trabajo que se termina generando donde, bueno, el único recurso que le queda a alguien, no sé, que está construyéndose una pieza, una habitación en su casa, que quiere ganar la casa, contrata gente y la contrata de esta forma informal. No la contrata en realidad, o sí la contrata de manera informal. En esto creo que también ahí tiene que ver con las políticas de Estado y tiene que ver en alguna manera, creo que es complicado cómo plantearlo desde los sindicatos, básicamente porque las condiciones de trabajo se tienen que respetar. Muchas veces nos plantean, al menos en nuestra industria de cine, si hay alguna forma de no pagar tantas cargas sociales. Y yo siempre lo que planteo con eso es que las cargas sociales tienen que ver con un sistema de jubilación, un sistema de salud, con las obras sociales, ¿no? Ahí tenemos otro punto también de estigmatización al movimiento obrero y el ataque de las cargas a las obras sociales, bueno, sí que tiene que ver con las cargas sociales también, y que muchas veces es difícil sostener el sistema de salud dentro de las organizaciones. Y por otro lado, esto otro, ¿no? Que tiene que ver con la única forma de sostener los sistemas solidarios, ¿no? Yo, cuando a la gente joven, dando talleres de formación gremial, que plantean, bueno, pero mi aporte no va a ningún lado. Bueno, si en tu casa tenés a alguien que, una jubilada, un jubilado, ahí está donde está yendo tu aporte, no es que no va a ningún lado, ¿no? Esto también, creo que ahí hay un ataque, ¿no? Esto ahora que plantea volver el candidato libertario, volver a las AFJP, bueno, claramente tiene que ver con, por otro lado, el desprestigio de todo esto, este sistema loable y que la verdad que funciona muy bien. Después, claramente, tiene que ver con los recursos que podemos tener, que, ¿no? Y esto es una paritaria que incide en todo esto también, ¿no? Cuando aumentan los salarios, también aumentan las cargas sociales y también aumenta el aporte que va, ¿no? a estos sistemas de jubilación y el sistema de salud. Básicamente creo que es lo más importante, obviamente que también está lo que tiene que ver con el sostener las estructuras sindicales, y ahí también creo que hay un espacio de resistencia importante, ¿no? Donde nos vemos todo el tiempo cómo se quiere avanzar contra eso de distintas formas, ¿no? Con esto que hablaba antes, que tiene que ver con las paritarias, básicamente, donde muchas veces hasta mismo las mismas trabajadoras, trabajadores cuestionan, ¿no? Medidas de fuerza. La verdad que es una locura. Ahora, bueno, si desde el lugar que tiene que ver donde eso nos interpela como dirigentes, como para poder ganar esa batalla cultural también,
¿no? Porque la verdad que ahí hay un tema, porque una cosa es, vamos a descontarle los días, ¿no? A docentes vamos a descontarle los días cuando paran. Que entiendo que ahí puede haber una cuestión donde, bueno, si se va a medir solamente en una cuestión económica, es difícil, ¿no? Eso lo podemos entender, pero por otro lado, ahí se está planteando otra cosa, no es el hecho de descontarle el día porque creen que es justo, de que si no va a trabajar la compañera o el compañero porque está parando y que está el derecho a huelga, ¿no? Entonces me parece que ahí lo que se está atacando justamente son los derechos, que esto es lo que planteaban, creo que es muy importante resaltarlo todo el tiempo. Yo con esto le planteo que cuando se habla, los que establecen los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Que en definitiva son derechos, no otra cosa más que derechos. Y cómo eso lo ve la patronal es plata, es un tema económico. Entonces, creo que ahí en esa batalla es donde, insisto mucho con esto, cómo se instalan los medios y lo que tiene que ver con la batalla cultural. Me parece que es clave a la hora de poder modificar esta línea de pensamiento de la gente. Esto que vienen planteando, el candidato que ganó las PASO, el candidato libertario, plantea claramente atacar todo esto, que es en definitiva, pues yo el otro día decía, más que agarrar la motosierra para terminar con el Banco Central, es para terminar con el pueblo directamente, ¿no? Me parece que hay cosas que van contra nuestros intereses, nuestros derechos. Ana, Laura. Sí, yo me quedé pensando en el tema de la regularización, ¿no? Cuando nos hablamos, recién el compañero decía, no hay que mirar para otro lado porque eso existe, es parte de lo que nos dejó también la época de los 90, de la economía popular, hay veces que el Estado tiene que estar presente para, garantizar determinados derechos a un determinado sector. Ahora, esas son soluciones a corto plazo. A largo plazo lo que el movimiento obrero tiene siempre que luchar es por la registración laboral. Y no lo digo solamente por temas solamente de derechos, sino lo digo por el modelo sindical. El modelo sindical argentino es uno de los mejores de Latinoamérica y me extendería también a decirlo en el mundo, y no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, y tiene que ver con esto de esto que decía antes, la desigualdad de fuerzas. Si no hay un movimiento sindical presente, hay dos relaciones de poder que quedan obviamente desreguladas y que a eso se apunta, a que no exista esa protección. O sea, desde las leyes, desde el sindicalismo. Si sacamos de vista ese actor, que obviamente son los sindicatos, hay una fuerza que va a ejercer un abuso sobre la otra. Llamémoslo capital, llamémoslo empresario, llamémoslo como lo queramos llamar, en términos de poder. Y desde que vamos a regularizar, como yo antes hablaba de las licencias, es esto, o sea, comprendemos, en la ley de Macri también se había tratado el tema de la ley de cuidados y de licencias y habían incluido a los compañeros y compañeras de la economía popular. ¿Los tenemos que incluir? Sí, los tenemos que incluir, pero la palabra no es licencia porque no tienen un trabajo registrado. Por eso digo, ojo cuando regulamos también, porque lo que tenemos que regular o impulsar desde el movimiento obrero es un trabajo registrado. Post pandemia se hizo un fuerte trabajo desde lo que es la nación, del Estado, y fue Alberto Fernández quien lo hizo, de registración, por ejemplo, de todas las compañeras del servicio doméstico, de millones y millones de compañeras que no estaban registradas. Bueno, eso también a lo que tenemos que ir en términos de lucha y de registración. No podemos dejar de mirar de lado que tenemos a la economía popular y que tenemos que dar soluciones. Bueno, las palabras a veces son subsidios, determinadas cuestiones por ANSES, determinados, refuerzos que tienen que ver a lo salarial, pero no tenemos que dejar de ver el problema de fondo grande, que es la registración laboral. O sea, para que haya derechos, los trabajadores tienen que estar registrados. Entonces, nuestra discusión, nunca nos tienen que correr el eje, lo que quiere Milei o lo que quieren a futuro es un mundo laboral desregularizado. O sea, sin sindicatos, sin intermediarios que puedan defender el salario del trabajador. La palabra salario tiene todo un concepto de fondo que tiene que ver no solamente con, a veces decimos,
Obviamente nosotros luchamos por cada vez mejores paritarias, por superarnos en niveles, en los montos a la inflación, pero eso son siempre soluciones que parece que el movimiento obrero va corriendo atrás de lo que le marca el mundo financiero. Siempre nosotros tenemos que dar una discusión más profunda en el salario. Bueno, discutamos impositivamente ahora lo que el candidato a presidente Massa propuso con el tema de las ganancias. Discutamos a fondo el salario, el concepto de salario y defendamos el concepto de salario de un trabajador registrado. Es discutir otras cuestiones que tienen que ver con el bolsillo de cada compañero y compañera y de cada trabajador y trabajadora. Entonces, me parece que tenemos que darnos esas discusiones, que no nos quiten el eje de discusión sobre la registración en el mundo del trabajo. No tengo un derecho a indemnización, no tengo derecho a ningún tipo de los derechos que nuestra Constitución en el artículo 14 bis nos establece, y que no creamos nada nuevo, es solamente ponerlo en la agenda y defenderlo y decir, lo tenemos y tenemos que ir hacia eso. El compañero hablaba, las convenciones colectivas de trabajo son eso, o sea, son registración de derechos y que damos a los trabajadores y a las trabajadoras que están registrados. Bueno, tenemos, como decía antes el compañero, generar ese mundo productivo, generar todas las condiciones en esas discusiones que nos atañen también desde la política para crear ese futuro del mundo del trabajo con trabajo registrado. La registración es lo principal para la generación de derechos. Roby, Sí, yo creo lo mismo. Primero hay que tener en cuenta que desde la concepción de un sector importante del poder económico, el derecho a tutelar más importante es el derecho de propiedad, no el derecho a la vida. Entonces invierten, excepto la vida de ellos y de sus familias, ¿no? Pero si no es el tema del derecho de propiedad, y entonces ellos entienden que cualquier contribución que tienen que hacer están afectando el derecho de propiedad. El tema cuando se llaman cargas sociales, ahí hay salario diferido, nosotros llamamos salario diferido, y aporte que tiene que hacer la patronal para poder sostener el tema de un sistema de seguridad social. Cuando se habla del tema de no registración, no registrar, no tributar, no aportar con ese salario diferido, te deja fuera de la seguridad social, que es la posibilidad de acceder a una jubilación, que es la posibilidad de acceder a una obra social. Las patronales, cualquier patronal tiene dos obligaciones fundamentales, que es el derecho a la seguridad, la obligación de seguridad con respecto a los trabajadores y la obligación de pagar el salario. Y seguridad nosotros lo interpretamos ampliamente. Seguridad tiene que ver con ir a trabajar, no enfermarse, cuidar el tema de las condiciones laborales, también tener un buen salario para poder tener una vida digna. Bueno, esas cuestiones. A partir de ahí yo creo que de la registración es fundamental. Y ahí se cruzan muchos debates y al interior del campo popular también. Porque el tema de programas sociales además son iniciativas de los organismos financieros internacionales, una parte de los programas sociales en términos de aplicar políticas focalizadas concretamente. La doctrina del peronismo dice de una mano la promoción social y de la otra la seguridad social, que fue un debate que tuvimos con compañeros inclusive de la CGT en un momento cuando nosotros planteábamos el tema de la asignación universal, ¿no? En ese momento el FRENAPO planteaba el tema de un seguro de empleo y formación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es contradictorio uno con otra, pero en la medida que nosotros avanzamos en el tema de la promoción social, no tiene que tener una contención concretamente. Y ahí viene el debate del tema de la economía popular. Y es un debate profundo, porque hay compañeros que plantean que el capitalismo, tal como estamos, no va a permitir que sectores de la sociedad se incorporen a lo que es el desarrollo productivo, del trabajo, el tema de la registración, porque hay un capitalismo que ha virado a la especulación financiera concretamente, con una serie de cuestiones, y es cada vez más difícil que eso suceda. Entonces el Estado tiene que establecer un circuito que permita sostener a un sector de la población en el marco de la economía popular, por supuesto con derechos, con registración y demás. Nosotros creemos, está en debate eso, hay que debatirlo, porque en realidad si uno dice por lo que está sucediendo, es verdad, hay un sector que no se le da respuesta.
Y nosotros decimos, tiene que haber formación, tiene que haber capacitación y tiene que generar, reconstruir un aparato productivo con mejores salarios, que los salarios donde vuelven al mercado interno. Y el mercado interno, ¿qué hace? Genera mayor demanda y en consecuencia mayor producción. Bueno, eso es todo un debate que nos tenemos que dar al interior del campo popular. Lo que queda claro que tenemos que pelear por el tema de la registración, porque hoy se está exacerbando el individualismo y ya desde el macrismo y ahora también el sálvese quien puede, que cada uno haga lo que tenga que hacer y cómo pueda hacerlo, ¿no? Concretamente. Y entonces eso tiene que ver con lo que se planteaba o el liberalismo planteaba con la igualdad de oportunidades. Pero no solamente alcanza con igualdad de oportunidades, y además es mentirosa la igualdad de oportunidades porque no es la misma. Pero vamos al tema de la escuela pública. No es lo mismo un chico, una escuela pública gratuita, no es lo mismo un chico que tiene una familia, una casa y los padres, una familia constituida y los padres con determinado poder adquisitivo y pueda tener una habitación él donde poder estudiar, que chicos que están en 7 conviven en una misma habitación, en muy malas condiciones, sin posibilidad de comprar útiles, de tener computadoras, de ver con una situación familiar compleja. Entonces ahí tiene que aparecer el Estado. La igualdad de oportunidades hay que complementarla con la igualdad de posibilidades, o por lo menos establecer un piso de posibilidades para que todos puedan avanzar en ese sentido. Bueno, con el tema del trabajo es exactamente lo mismo. Y el Estado tiene que regular, porque si no el más grande se termina comiendo y haciendo desaparecer al más chico. Eso es así. Entonces, ¿para qué está el Estado? Para regular y para permitir que esos circuitos se puedan desarrollar y ponerle a los monopolios, ponerle límites concretos para que no pase lo que esté pasando ahora. El tema de la inflación, ¿por qué es? El endeudamiento externo, la deuda que nos dejó Macri, una cuestión extorsiva, pero además los grandes monopolios que lo que están haciendo es capturar la renta o el salario de los trabajadores en función de concentrar la riqueza. Eso hay que poner un límite. Y ese límite se lo puede poner el Estado. Vamos al último corte, ya volvemos. Bueno, entramos en el último bloque, de verdad muy agradecidos por la presencia de todas y todos ustedes. Está en discusión varios temas, ¿no? Acá han surgido, pero uno de ellos es la jornada laboral, ¿no? que el Congreso está discutiendo, que la ministra de Trabajo ha planteado algunas opciones, que hay distintos proyectos. Bueno, ¿qué podemos plantear a partir de eso? Y qué otras cuestiones ustedes creen que es un debe que tiene la democracia para el sector del trabajo. No sé cómo quieren arrancar, pero... Bueno, tema de distribución del ingreso, eso es fundamental. O sea, no es que dejen de ganar de todo lo que ganen, que todos podamos ganar lo justo concretamente y no concentración de la riqueza en muy pocas manos, miles y miles de millones de dólares, y el conjunto de los trabajadores no puede acceder. Entonces, tener un salario digno implica poder tener acceso a las vacaciones, a la vestimenta, el acceso a obras de teatro, a poder darle educación, tener salud, tener las condiciones para ser feliz. El objetivo es ser felices. Todo ser humano tiene el derecho de ser feliz. Y entonces a partir de ahí se resume el tema de la distribución del ingreso. Y en el tema de la distribución del ingreso está el debate del tema de la jornada laboral. ¿Cuánto se tiene que trabajar? Hay que recordar que el 1 de mayo se estableció precisamente por la lucha por el tema de la jornada laboral. Y la Sindicato es el único país que no, o uno de los pocos países que no, miren ustedes la paradoja, que no se celebra el 1 de mayo como Día de los Trabajadores en el mismo Estados Unidos, claro, porque tienen que reconocer la masacre, ¿no? El asesinato de los trabajadores que llevaron adelante esa gesta. Bueno, tenía que ver con el tema de la jornada laboral. Fíjate, bueno, era para establecer la jornada de 8 horas, que hoy no está. Entonces tiene que ver. Uno dice, no, pero hay que hacer horas extra esto para poder ganar. Claro, porque tiene que ver con el tema de la distribución del ingreso. Entonces, parte todo
de mejorar el tema de los salarios. Y si los salarios mejoran, mejora el país. Y los circuitos no registrados de los trabajadores, pero también del tema del comercio, hay que hacerlo registrar, porque eso va en beneficio de los trabajadores de la sociedad, del Estado, el Estado en función del beneficio de la sociedad. Entonces yo creo que el debate central, el otro día escuchábamos al... Hugo Yasky presentó un proyecto, varios dirigentes sindicales, 7 proyectos ahí presentados, y el de la UIA decía, pero ¿por qué quieren trabajar menos? Era una cuestión, ¿no? Trabajar menos. Quieren trabajar, por supuesto el trabajo es rector de la vida económica, social y política de un país, y eso está muy bien, pero el trabajo que signifique un beneficio para la producción y para el trabajador, no para la concentración excesiva de la riqueza en pocas manos. Que sigan acumulando riquezas, pero que haya una distribución. Lo que planteaba el peronismo, lo que planteó siempre el 50-50, el 50% para los trabajadores y el 50% para el capital, es una buena síntesis a lo que deberíamos aspirar nuevamente. Por supuesto que eso no lo quieren aquellos que ostentan el poder económico. Quieren el 60, el 70, el 80 y si ponen el 90 también, ¿no? Ana Laura. Sí, bueno, nosotras, digo nosotras porque desde Mujeres Sindicalistas, el último cuadernillo afecta a este tema, que es la reducción de la jornada laboral. Hicimos varios estudios de todos los países, bueno, de Colombia, de España, Nueva Zelanda, donde hay ya esta jornada laboral reducida. Y esto que decía antes Roby, de cómo afecta también a la vida de cada trabajador. O sea, cuando hablamos de trabajo digno, hablamos de nada diferente a lo que establece nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis, y que a veces, digamos, la vorágine de estar luchando todos los días contra esto, corriendo del salario, nos quita la perspectiva de que ese trabajo tiene que realizarse en determinadas condiciones. Esto que decíamos de tener unas vacaciones dignas, de tener un merecido descanso, de impulsar, digamos, todo lo que hace a que haya una buena productividad, porque también lo que decían, no, con eso va a bajar la productividad, se ponía en discusión eso. Bueno, en todos los países que eso se implementó, eso no pasó, por el contrario, el trabajo también realizado en equipos, la solidaridad entre lo que se fue, el buen ambiente de trabajo que generaba tener menos carga horaria, luego la producción que tenía que ver con un desarrollo del turismo también, a veces no era reducir horarios, sino era un día menos en determinados países. Bueno, el impacto positivo que tenía a la hora de poner en balance si era menos redituable o era más redituable, lo que obviamente iba a pasar, que era en beneficio del trabajador. O sea, siempre vamos a terminar en esa discusión y lo que se pone, digamos, también en discusión es ese también valor agregado de trabajar feliz. Parece a veces utópico, pero tiene que ver con lo que significa el desarrollo de tareas en determinado ámbito y montones de estudios y de estadísticas que esto ha pasado en otros países nos demuestran la claridad de lo que significa trabajar en un ambiente y con condiciones de trabajo que tienen que ver con generar de ese trabajador o trabajadora esa plusvalía. Y la plusvalía tiene que también ver con cómo se siente ese trabajador a la hora de realizar esas tareas. Para mí es muy importante ponerlo en discusión, vuelvo a decir, ¿por qué en estos términos? Porque, bueno, estamos discutiendo un mundo del trabajo donde también tiene mucho que ver las nuevas tecnologías, donde también hay mucho de home office, de trabajo a distancia. Es un mundo de trabajo que nos está interpelando y que, vuelvo a decir, si no regulamos desde el movimiento obrero, desde los trabajadores y para los trabajadores, lo va a regular a la parte empresarial y nunca va a ser en favor de los trabajadores. A buena hora que es de diferentes sectores, bueno, vos hablas del proyecto de Yasky, también está el de Claudia Ormechea, que es de bancario. O sea, hay varios proyectos que están dándose la discusión en la Cámara. Pero hay como un consenso. Hay un consenso hacia dónde dónde se quiere ir
y que bueno, siempre hablamos de esa famosa dignidad que está establecida constitucionalmente, bueno, es ir presionando para que se haga una realidad efectiva. Tomando esto que plantea Ana Laura, pensaba en vos, Guido, el tema de las plataformas, lo que pasó en Estados Unidos con esa huelga extraña de tanto tiempo, ¿cómo lo visualiza? No puedo dejar de preguntarte esto. Bueno, sí, la verdad que en los tiempos que estamos hablando de la reducción de jornada, sí quiero aclarar que con mismo salario, ¿no? Digo, eso me parece que está bueno que la gente lo tenga claro, porque creo que termina marcando esto que tiene que ver, que me parece que está buenísimo asociar la felicidad con el trabajo, ¿no? La verdad que no lo había pensado desde ese lugar y me parece que es clave, ¿no? Como transmitir también esto, creo que es muy importante. En relación a lo que tiene que ver con nuestra industria, en particular del audiovisual, venimos a hacer un trabajo muy fuerte. Digo, esto, por un lado, la lucha que vienen llevando en Estados Unidos guionistas y ahora actrices y actores, tiene que ver con la inteligencia artificial. Básicamente está ahí el tema, ¿no? En esto que se llega a plantear ahora, desde actrices, actores, cobrar derechos si una película se hace con inteligencia artificial. O sea, no estamos hablando de reemplazar, sí reemplazar, pero si se va a usar su imagen, bueno, que se pueda cobrar derechos sobre eso, ¿no? Me parece que eso también es un tema a atender y tener en cuenta, ¿no? Todo lo que viene trayendo la inteligencia artificial. Y por otro lado, se está planteando en el mundo, en el audiovisual, bajar la jornada de trabajo. Pero estamos hablando que hasta en Estados Unidos se plantea bajar a 16 horas. Es una locura. En nuestro país estamos ahí con problemas graves con la jornada, más que nada todo lo que es publicidad, y las plataformas vienen ahora a traer eso también al cine, ¿no? Lo venían generando en las series. La demanda de una cantidad de horas de trabajo, esto que supera, puede llegar a las 16 horas. En publicidad, por ejemplo, tenemos jornada de 18 o 20 horas. Planteamos en la paritaria anterior, que la verdad que me parece terrible al momento que se está planteando bajar a la jornada de 8 horas, ¿no? Esto de bajar a 6 horas, a las 36 horas o 40 horas semanales, que estemos hablando de jornada de 16, 18 horas y que planteamos duplicar, que me parece que está bueno hacer mención de esto, planteamos duplicar el valor de la hora extra recién a partir de la hora 16, triplicarlo a partir de la hora 18 de jornada, para desalentar, para que empiecen las productoras, las empresas, a cortar la jornada. Y la verdad que nos terminó generando otro problema, que como decía Roby, creo que tiene que ver también con la distribución de la riqueza y en relación a los salarios, ¿no? Porque la gente dice, no, prefiero hacer, si la hora extra vale más, si sale más cara, prefiero hacer más horas extras. Que en realidad esa gente prefiere irse a la casa, digo, no es que prefiere estar trabajando porque hacer una hora al 300% lo prefiere. No, lo que necesita es tener un salario acorde a las necesidades, y esto que tiene que ver que le permita acceder a todo esto. Y sí, lo que también quería... Bueno, digo esto para terminar porque si no lo voy a dejar inconcluso. Seguimos trabajando y venimos planteando ahora acortar más esto de las jornadas, ¿no? La verdad que si no sirvió esto de las 16 horas, de duplicar el valor extra, bueno, llevarlo cada vez más abajo porque la verdad que es imposible. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también está bueno tener en cuenta lo de la ley de cuidados, ¿no? Cuando se habla de la reducción de jornada laboral, me parece que ahí, digo, también esto del permitir y entender que tiene que estar el espacio, ¿no? Con igualdad, con equidad, también esto de poder estar en casa cuidando ¿no? Lo que tiene que ver con los cuidados. Esto por ahí como varones, creo que está instalado culturalmente
bueno, me voy a atrever a decirlo, pero que estamos muchas veces deconstruyendo, preferirnos irnos a laburar más que quedarnos en casa. Me parece que esto también está bueno tenerlo en cuenta también. Por eso me parece que por todos los lados es importante poder avanzar esto, y quiero sí volver a hacer mención de lo que tiene que ver con la dignidad y la felicidad. Me parece que son dos, que eso es clave para las trabajadoras y los trabajadores, y entiendo que desde las estructuras sindicales, los sindicatos, esto tiene que ser la premisa. Lo que se busca es eso. Me parece que tanto tener una buena paritaria, poder avanzar sobre estas leyes, poder tener salud, poder tener jubilación, en definitiva, es eso, ser felices y con dignidad. Bueno, espero que este programa haya sido útil en el objetivo de poder plantear el tema del trabajo. La idea es esta, poder ver los debes, hacer un análisis histórico de estos 40 años de democracia. Así que la idea es que tengamos un cierre, que cada uno de ustedes pueda en algún minutito reflexionar sobre este estallido. Me quedé pensando en lo de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo puede impactar esto en el mundo del trabajo. Bueno, ya está impactando. En educación tenemos nuestros líos también con el tema de evaluación, ¿no? Así que dejamos un cierre, Roby, que vos que arrancaste. No, bueno, el tema de políticas de cuidado y licencias parentales, nosotros hace poquito firmamos un convenio, un acuerdo paritario en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, así que es muy importante. Ya lo habían firmado los estatales, lo firmamos los docentes, bueno, y ahora se está discutiendo en el marco del Congreso Nacional, así que es muy importante. No, yo creo que lo fundamental es fortalecer, fijar objetivos en concreto, ser muy claros, hay que comunicar porque hay todo un aparato mediático que responda a intereses que quieren destruir el tema de las organizaciones sindicales y el tema de los derechos, con una concepción, lo que le dijo Macri a Alberto Fernández con la pandemia, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que se mueran los que se tengan que morir, pero no podemos parar la actividad económica. Lo mismo le decía el ingeniero Ledesma a sus trabajadores ahora en pandemia, cuando vieron que empezaban a haber muertes y demás, que se enfermen los que se tengan que enfermar y se mueran los que se tengan que morir. Vuelvo a la dictadura cívico-militar. El ingeniero Ledesma no fue cómplice, fue parte de la desaparición de muchos trabajadores, de la comisión interna y demás. ¿Por qué? Porque estaban peleando por los derechos de los trabajadores. Entonces, tenemos que tener muy claro eso, tenemos que ser claros en la comunicación, en la discusión y en las políticas públicas, porque hay un sector de la población muy importante que no está registrado, que no tiene beneficio, y ve los derechos de los trabajadores que estamos registrados y en actividad que tenemos paritaria, se los hacen ver como privilegios, en realidad. Y entonces le dicen que quitándole los privilegios a los trabajadores que están registrados y demás, ellos van a tener mejores posibilidades. No es verdad eso. Van a tener las iguales o peores posibilidades y vamos a estar todos peor. Lo que tenemos que hacer es discutir, y el movimiento obrero tiene que representar no solamente a los trabajadores en actividad y con paritarias, sino al conjunto, planteando políticas públicas a los gobiernos, al gobierno. El 22 de octubre entiendo que en la provincia de Buenos Aires, no hay duda, Axel Kicillof y a nivel nacional Sergio Massa, y plantear las políticas del próximo gobierno precisamente que tengan en cuenta a este sector y trabajar por el tema de la distribución del ingreso, rediscutir el tema de la deuda con el fondo, la producción, el trabajo y la educación en la Argentina concretamente, y el tema de distribución del ingreso y la registración, porque es clave. Sergio Massa dijo el tema de la especulación, va a ir fuerte contra la especulación. También hay que cambiar la cultura del trabajo mal llamado negro, el trabajo no registrado concretamente, y de los circuitos comerciales que no son registrados. ¿Por qué? Porque eso lo que va a significar es beneficiar a todos y a todas. Y tenemos que sumar a esos trabajadores que hoy no tienen representación, a decirle que juntos vamos a pelear para que todos podamos estar mejor. Bien, Ana Laura, vamos cerrando. Sí, yo digo que todo eso lo tenemos que poner en base a un Estado presente
y ser claros con la comunicación con los compañeros y las compañeras, con los trabajadores y trabajadoras. El mundo del trabajo no es ese mundo del trabajo, esto que decía antes Roby, en registración, no registración. Hace tiempo que desde el movimiento obrero organizado hablamos del mundo del trabajo más allá de la registración o no registración y que tenemos que garantizar esos derechos. Para mí esos derechos a garantizar, no hay trabajo sin educación y sin producción, son fundamentales. Ese derecho al futuro que dice nuestro compañero Axel Kicillof va con esos derechos garantizados y un Estado presente. Cuando hay un derecho, del otro lado hay una obligación. Quien tiene ese derecho a acceder a determinar, ya sea al trabajo, a la educación, del otro lado está la obligación del Estado en garantizar esos derechos. O sea, cuando nosotros decimos que la educación superior es un derecho humano universal, un bien público y social, es que es de todos, tiene que llegar a todos y tenemos que estar, nosotros somos dirigentes de la educación, garantizando esos derechos día a día y entendiendo que el futuro se construye de esa manera, en manera también colectiva, ¿no? Esto que antes decíamos del individualismo que se quiere poner otra vez en agenda, bueno, nosotros vemos que eso no es así, que se tiene que construir con toda la comunidad organizada. Guido, dejamos el cierre. Bueno. Gracias por la invitación. Creo que estamos a días de decidir qué país queremos como pueblo. Eso me parece que es clave tenerlo presente, mirando a futuro. Y también esto que tiene que ver con la batalla en los medios, en las redes, ¿no? Me parece que esto que venimos viendo en la campaña de Bullrich, donde antes cuando hablábamos de la estigmatización, yo la verdad que en eso me parece de un estado de violencia, ¿no? Pensando en, digo, que no solamente cómo se ve esto en la sociedad, sino también en lo que tiene que ver dentro de nuestras familias, ¿no? No, la verdad que no puedo terminar de imaginar cómo se puede sentir un compañero, como en este caso Roby, violentado ante semejante utilización, ¿no? Pues en definitiva no es solamente una acusación sin fundamentos, más que esto de demonizar a un dirigente utilizando de esta forma, bueno, evidentemente buscando los votos de no sé quién, porque la verdad que ante eso, querer votar a una persona que está planteando esto con ese grado de violencia, me parece que eso es lo que termina representando los modelos de país donde se está planteando. Y esto de la inteligencia artificial, también sumándolo a eso, es cuando se empieza a poner en duda, no la verdad, sino entender cuál es la verdad, cuál es la mentira. Digo, a ese nivel de complicado el tema y de peligroso la inteligencia artificial. Yo lo llevé al mundo laboral, pero la verdad que en esto que tiene que ver, terrible. Por eso creo que tenemos que, de una vez por todas, ir para adelante y también en esto pensando a futuro, y creo que eso lo puede brindar el compañero Massa hoy. Confiemos en la ciudadanía argentina. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos. Se va un nuevo programa de Deudas de la Democracia, 40 años.